Ahí estamos. Sí, ahí está. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo va? Vamos a ver. Esperen que agarro los pigrones. Bueno, vamos a ver en estos videos. Tenemos que. Ahí está, ahí se ve bien. Deberíamos terminar con transformaciones lineales. Nos falta un poco todavía, pero bueno, vamos avanzando. En este video lo que vamos a ver va a ser cómo sacar la imagen de una transformación lineal. Cuando hablamos de imagen de transformación lineal, es muy similar el concepto a imagen de una función. Vamos a acordarnos esto, por ejemplo. Yo tengo un conjunto de partida, que es lo que vimos la otra vez más o menos, y tengo un conjunto de llegada B. El conjunto de partida tengo los elementos de acá, que van a ser los elementos del dominio. Y el conjunto de llegada van a haber elementos de acá que van a ser elementos del codominio. Entre estos dos conjuntos voy a establecer una relación que yo llamo función. Bueno, ahí, eso es cuando hablamos de funciones. Entonces, establezco una relación entre elementos. Si agarro un elemento de acá, ese elemento, aplicándole la función o la relación que yo tengo, obtengo un elemento de acá. Ese elemento que obtengo de acá es la imagen de este elemento. Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, un valor de x, este valor va a ser mi f de x. Va a ser el resultado de aplicar esa función, esa relación que nosotros denominamos función, a ese valor del dominio. Cuando hablamos de transformaciones lineales es lo mismo. Lo único que vamos a trabajar con vectores. Entonces, en este conjunto que va a ser un R a la N, vamos a tener vectores. Entonces, supongamos que tengo un vector B. Y de este lado voy a tener otro conjunto que es R a la M, donde voy a obtener, y acá ya no va a ser una función, sino que va a ser una transformación. Y acá voy a obtener T de B. Entonces, cuando yo agarro un vector de este conjunto y le aplico la transformación, obtengo un vector del otro conjunto, que vamos a llamar a este vector, no sé, W, pongámosle. Entonces voy a obtener un vector W. Bueno, esos van a ser las imágenes. O sea, que a cada elemento de acá le corresponde una imagen del otro conjunto. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es sacar una imagen en forma general. Entonces, tenemos que establecer un conjunto de todas las imágenes. Así como acá vamos a tener un conjunto de todos los vectores que llamamos T de B, pongámosle, yo voy a obtener un T de S que va a representar al conjunto de todas las imágenes. Uy, se me apagó ya, a ver, sigue grabando. Ese TDS va a representar el conjunto de todas las imágenes de este conjunto. No, pero ahí se apagó la máquina. Bueno, sigo. Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos esta transformación. Acá me guardé, me separé una. Tengo una transformación T que va de R3 en R3 y está definida por T de X, Y, Z, o X1, X2, X3, esto es lo mismo, igual a esto. Bueno, vamos a poner X1, X2, X3, porque en general se usa X1, X1, X2, X3. Y está definida de la siguiente manera. X1 más X2
x2 menos x3 y 2x1 menos 3x2, 2x1 menos 3x2 más x3. Así está definida esta transformación. Ahí termino la máquina. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi imagen? Mi imagen va a ser un conjunto de vectores que vamos a llamarlo, yo voy a obtener, fíjense, tengo elementos de R3, o sea que estoy trabajando acá en el espacio, tengo vectores de R3, y lo que voy a obtener también van a ser vectores de R3, donde esta primera componente va a ser I1, esta va a ser I2, y esta componente va a ser I3. Entonces, lo que yo voy a decir es que mi conjunto de imágenes o de vectores de la imagen I1, I2, I3, ¿por quién van a estar definidos? Por esta relación. Por x1 más x2, x2 menos x3, 2x1 menos 3x2 más x3. Entonces, mi I1, I2 y 3 va a ser igual. Y esto lo puedo desarmar. Agarro las componentes de x1. Me va a quedar x1 por, acá tengo un 1, en el segundo no tengo x1, o sea que es 0, y en el tercero tengo 2x1. Esto va a ser 2. Más, ahora con x2, saco x2 y me va a quedar, en el primero tengo una x2, en el segundo tengo una x2, y en el tercero tengo menos 3. Más x3 por, en el primero no tengo x3, 0, x3 acá es menos 1, y x3 acá es 1. 0, menos 1, 1. Acá lo copié más, este era menos 2. Porque este es menos 2. Igual lo mismo será otro caso. Así me queda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que mi conjunto imagen, o sea, mi I1, I2 y 3, un elemento genérico de la imagen, va a estar generado por algún número por este vector, más otro número por este vector, más otro número por este vector. O sea que este vector, que va a pertenecer, un vector genérico de la imagen cualquiera, va a ser una combinación lineal de estos tres vectores. Entonces, estos tres van a ser un conjunto de generadores. Yo puedo decir, por ejemplo, esto, que va a estar generado por estos tres vectores. 1, 0, menos 2, 1, 1, menos 3 y 0, menos 1, 1. Lo que tendría que verificar acá, como yo estoy hablando de un conjunto, de una base, de una base no, estoy hablando de un subespacio. Yo lo que tendría que ver que para que sea base, esos tres elementos tienen que ser linealmente independientes. Entonces no sé si se acuerdan cómo lo hacíamos, pero para verificar que esos tres elementos sean linealmente independientes, lo que tengo que hacer es triangular. Entonces, vamos a triangular esos tres vectores y consiguiendo el triángulo de cero voy a verificar si son o no. Ay, esperen que me parece que... A ver, ya sigo, ¿no? Me ha colgado la máquina. Creo que no me lo haya grabado mal. Bueno, ahora después lo verificamos. Estamos.
Ahí está. Bueno, espero que no haya quedado chiquito, creo que haya quedado grabado bien. Bueno, lo que tenemos que hacer decía que un vector genérico de la imagen va a ser un vector generado por estos tres. Tengo que verificar que estos tres sean linealmente independientes. Entonces, vamos a hacerlo acá a un costado y vamos a poner 1, 0, menos 2, 1, 1, menos 3 y 0, menos 1, 1. Esto lo van a usar constantemente, ¿eh? Bueno, yo necesito hacer este triángulo de ceros. Este ya tengo 0. Necesito hacer este 0. Entonces, ¿qué hago? La fila 2 menos la fila 1. Porque 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces, la fila 1 queda igual. 1, 0, menos 2. La fila 2 va a quedar 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Menos 3, menos 2, menos 3 más 2, menos 1. Y acá abajo, 0, menos 1, 1. Y ahora necesito este 0. Hago fila 3 más fila 2. Fila 3 más fila 2. Y me va a quedar 0 más 0. Bueno, la fila 1 queda igual. 1, 0, menos 2. Y entro así. 0, 1, menos 1. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 1 más menos 1, 0. Como se va esta fila, quiere decir que yo lo que puedo hacer es eliminarlo. Entonces, ¿por quién me va a quedar generado esto? Me va a quedar 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 1. Entonces, directamente, mi imagen va a ser el conjunto de generadores formado por el 1, 0, menos 2 y 0, 1, menos 1. Ahí está. Entonces ahí obtuve la imagen de esa transformación lineal. Tengo otra forma de... Hay otra forma de sacar la imagen, que la vamos a ver ahora. A ver si se veía bien porque se ve así ahora. Ahí está. Perfecto, bien todo. Bueno, otra forma de sacar la imagen es escribir una transformación lineal en función de la base, la transformación lineal en función de la base canónica. Por ejemplo, vamos a guardarnos esta respuesta para ver que nos tiene que dar lo mismo. 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 1. Y la transformación es esa. Esta transformación la guardamos. Como estamos trabajando en R3, mi base canónica, en realidad la base canónica siempre es 1, la primera componente 1, el resto ceros, 0, 0, 0, 0, después la primera 0, la segunda 1 y el resto 0, la primera 0, la segunda 0, la tercera 1 y el resto 0, y así sucesivamente. No importa si es R3, R4, R5, R6. Pero cuando estoy trabajando en R3, mi base canónica en R3 va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, para sacar la imagen de una transformación, lo que voy a hacer es decir que la transformación en x1, x2, x3 va a ser igual a el primer valor x1 por la transformación de la primera componente de la base canónica, más un x2 por la transformación aplicada a la segunda componente, más un x3 por la transformación aplicada al 001.
Entonces, vamos a ver que mi t, x1, x2, x3 va a ser igual a x1 por la transformación del 1, 0, 0. ¿Qué me va a quedar? Lo que hago es, me fijo acá que me va a quedar la transformación del 1, 0, 0. x1 es 1, x2, 0, x3, 0. 1 más 0, me queda 1. Después, x2 menos x3. x2 es 0, x3 es 0. 0 menos 0, 0. Y acá me queda menos 2x1, menos 2 por 1, menos 2. Después me queda menos 3x2. Llega a ver ahí. Miren, le voy a escribir un poco más grande la transformación acá, así se ve mejor. T de x1, x2, x3 es igual. x1 más x2 x2 menos x3 y acá la tercera es menos 2x1 menos 3x2 más x3. Ahí está, ahí se va a ver. Entonces, yo tengo que hacer 1, acá tengo, para el 1, 0, 0, para hacer la transformación del 1, 0, 0, x1 va a ser 1, x2 va a ser 0, y x3 va a ser 0. Entonces va a ser x1 más x2 va a ser 1 más 0, 1. O sea que me queda 1. x2 menos x3, 0 menos 0, 0. Menos 2x1, menos 2 por 1, menos 2. Vamos a ir poniéndolo. Menos 2, menos 3x2, menos 3 por 0, 0. Y más x3 más 0. Menos 2 más 0 más 0, menos 2. O sea que esto me queda 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2. Más x2 por aplicar el 0, 1, 0 ahora. Entonces ahora va a ser acá 0, 1, 0. x1 más x2, 0 más 1, 1. x2 menos x3, 1 menos 0, 1. Menos 2x1, menos 2 por 0, 0. Menos 3x2, menos 3, más 0, menos 3. 1, 1, menos 3. Y después 0, 0, 1. Ahora acá 0, 0, 1. Esto va a cambiar, esto va a cambiar y esto va a cambiar. x1 más x2, 0 más 0, 0. x2 menos x3, 0 menos 1, menos 1. Menos 2x1, menos 2 por 0, 0. Menos 3x2, menos 3 por 0, 0, más x3, más 1. Entonces me queda x3 más x3 por 0, menos 1, 1. Bueno, fíjense acá rápido, esto voy a hacer lo mismo que antes. Tengo este conjunto de vectores, me queda 1, 0, menos 2, que era una de las opciones. Acá arriba lo copié, ¿no? Creo que no se ve. Bueno, fíjense ahí, que esta era la respuesta que me había dado, que es 1, 0, menos 2, que es 1, 0, menos 2, y 0, 1, menos 1, que es igual que este. Por más que me queden menos 1 y 1, no importa, es lo mismo. Porque lo multiplico por menos 1. O sea que ya está. Este va a ser combinación lineal de esos dos, o sea que me quedo con aquel. Bueno, nada, era otra forma de hacerlo. Es mucho más cómoda la primera, pero hay que ver si algún ejercicio puntualmente no les piden exactamente esta forma. Fíjense que algo que nos pasó acá es que nosotros teníamos un conjunto de vectores. Acá, por ejemplo, yo tengo un conjunto de vectores que parten del primer conjunto, del dominio, que son una base. De hecho, es justamente la base canónica la que yo elegí, pero son una base. Y el resultado, la imagen, fíjense que la imagen que me dan estos tres, no es una base. Entonces, por más que yo parta de un conjunto del dominio, de una base del dominio, y me traslade
y resuelva para averiguar la imagen, el resultado no siempre es una base. ¿Qué era una base? Que era una base, tenía un conjunto de vectores linealmente independientes. De hecho, fíjense que si triangulo esto, este se va a ir, porque este se puede expresar como combinación lineal de estos dos. Entonces, esto hace que no sea una base. Para que sea una base, tengo que descartar uno y quedarme con los otros dos. Entonces, ahí sí voy a tener una base. Pero la imagen no necesariamente, cuando lo obtengo, el resultado es una base. Bueno, nada, ese es un dato. Vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio que estaba ahí creo que estaba en la guía teórica. Lo tenía anotado, pero me parece que está copado como para trabajar con las imágenes. Dice lo siguiente. Dice, sean S y W, es ejemplo, es un ejemplo. Un ejemplo de ejercicio que nos puede llegar a tocar. Sean S y W dos subespacios. O sea que me dan dos subespacios. Este ejercicio a mí me encantó. Bueno, ahora van a ver por qué. Entonces, tengo un subespacio S. ¿Quién es S? S me lo dan por generadores. Me dicen que está generado por los vectores 1, 2, menos 1 y 0, 1, 3. 1, 2, menos 1 y 0, 1, 3. Y que el W es, bueno, es de R4, que va a ser igual a x1, x2, x3, x4, que cumplen con determinada condición. Bueno, pertenecientes a R4, que esto es obvio, ¿no? Que tiene 4 componentes. Tal que x1 más x2 igual a 0 y x3 menos 2x4 igual a 0. Y me piden hallar una transformación lineal, de tal manera que T de S sea igual a W. T de S sea igual a W. Bueno, yo tengo que encontrar una transformación lineal. La transformación me tiene que definir que la transformación aplicada al subespacio S me tiene que dar el subespacio W. Esa es la condición de la transformación lineal. Bueno, primero, antes que nada, acá ustedes pueden trabajar, hay que entender un par de cosas. Ustedes pueden trabajar, esto lo tengo en forma de ecuaciones, de vectores, y esto como generadores, y esto lo tengo en forma de ecuaciones. De cualquiera de las dos maneras les puede aparecer un subespacio, una base o un subespacio. Un subespacio. Les puede aparecer en forma de ecuaciones o les puede aparecer como generadores. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos cosas y pueden pasar de una a otra. Eso es algo que técnicamente deberíamos saberlo, pero bueno, cualquier cosa lo repasamos, si no está del todo claro. En algún momento lo vemos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar este W a generadores. Porque si yo voy a trabajar con generadores, si yo voy a trabajar con una transformación lineal, y yo tengo que hacer que T de S sea igual a W, tengo que hacer T aplicado a algún vector de S, algún vector de este, por ejemplo 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, y que me dé algún vector de W. Pero yo no tengo un vector de W. No tengo porque está como ecuaciones, no lo tengo como generadores. Entonces acá necesito encontrar algún vector de W.
Después tengo que decir que la transformación aplicada a otro vector de S, a 0, 1, 3, me tiene que dar otro vector de W. Pero, de vuelta, no lo tengo así. Entonces, esto tiene que pertenecer a W y esto tiene que pertenecer a W. Ahí yo ya voy a demostrar, cuando encuentre esto ya es una forma de representar una transformación lineal. Una transformación lineal se puede escribir de esa manera. Yo puedo decir que t de algo es igual a algo, que la transformación aplicada a este vector me da este vector, que la transformación aplicada a este vector me da este vector, y ahí ya obtengo una transformación lineal. Directamente la puedo escribir así. Pero ojo, que hay un detalle. Acuérdense que yo en una transformación lineal que va a ir, en este caso, yo voy a tener una transformación lineal que va a ir de R3 a... de R3 a R4. Tengo que tener una transformación lineal que vaya de R3, ahí se ve, sí, de R3 a R4. Porque me va a transformar elementos de R3 en elementos de R4. Pero yo necesito acá una base, sí o sí. Yo no puedo tener un conjunto, pero yo sé que S va a estar acá. Si yo tengo que hacer que T de S sea igual a W, la transformación la voy a aplicar a esto. O sea que estos dos vectores van a pertenecer a R3. Pero acuérdense que dos vectores no me generan R3. ¿Cuántos necesito para generar R3? Necesito tres vectores. Entonces, un dato importante es que yo, si tengo el 1, 2, menos 1 y el 0, 1, 3, necesito encontrar otro vector que sea linealmente independiente a ellos dos. O puedo probar con uno y verificar que sea linealmente independiente, que eso es una locura, o lo armo como triangulando. Acuérdense que cuando triangulábamos, a ver, lo pongo en un color. Tengo un rojo por acá que ande. Este rojo anda, creo. Yo necesito encontrar, si cuando yo triangulaba esto me quedaba 0, 0, 0, quiere decir que yo el último lo podía eliminar. Pero si acá yo le pongo, por ejemplo, 0, 0, como que ya triangulado, y acá le pongo otro valor, el que yo quiera, pero obviamente me conviene poner un 1, 0, 0, 1, ahí yo ya tengo tres vectores que ya sé que son linealmente independientes. ¿Cómo lo sé? Porque están triangulados. Porque están triangulados y ninguno desapareció. Entonces, una base de R3 va a ser esta, estos tres vectores. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a decir que T de 1, 2, menos 1 va a ser igual a algo que T de 0, 1, 3 va a ser igual a algo, y T de 0, 0, 1 va a ser igual a algo. Bueno, estos dos son los dos, estos dos de acá son los que pertenecen a S, porque elegí los dos vectores de S. Entonces, estos dos de acá tienen que ser los de W. El tercero no me importa. El tercero no me va a influir en nada. Pero yo necesito escribirlo así. Bueno, vamos a encontrar estos dos de W. Para encontrar estos dos de W, lo que yo hago es lo siguiente. Agarro W, esto también lo habíamos visto. Fíjense, yo tengo x1 más x2 es igual a 0. Puedo pasar el x2 restando y me queda que x1 es igual a menos x2. Y acá tengo que x3 menos 2x4 es igual a 0. Entonces puedo decir que x3 es igual a 2x4. Entonces, cuando arme la solución genérica, en la primera componente, en x1, voy a poner menos x2. En x2 pongo x2. En x3 voy a poner 2x4. Y en x4 voy a poner x4. Y fíjense que ahora puedo sacar factor común x2, y esto me va a quedar, a ver si entra acá abajo. Bueno, no le entra, no sé si entra la cámara. Sí, ahí se ve. Entonces acá puedo poner x2 por x2 dividido menos x2, esto me queda menos 1, 1, 0 y 0, porque acá no tengo x2. Más
y x4 por 0, 0, porque en los primeros dos no tengo x4, 0, 0, y acá 2 y 1. 2 y 1. Entonces, ahora W, yo tenía W, voy a borrar esto que puse acá, así escribo W de otra manera. Yo tenía W como ecuaciones. Lo que hice fue, despejando las ecuaciones, achico, si yo tengo, eso es otra cosa, miren, W está en R4, o sea que estoy en 4 dimensiones. ¿Y cuántas ecuaciones me dieron? Me dieron 2 ecuaciones. Acuérdense que para saber la dimensión de W, hago el R a la N, que en este caso es 4, menos la cantidad de ecuaciones. 4 menos 2 me da 2. Entonces, está generado por dos vectores. Entonces, W puedo escribir que está generado por, y escribo el menos 1, 1, 0, 0, y 0, 0, 2, 1. Y ahí ya logré escribir a W como generadores. Entonces ahora puedo decir que yo tenía que decir que TDS tenía que ser igual a W. Entonces, agarro un vector de S, 1, 2, menos 1, y me tendría que generar S. Entonces digo que T de 1, 2, menos 1 tiene que ser igual a ¿quién? A menos 1, 1, 0, 0. T de 0, 1, 3, T de 0, 1, 3 tiene que generar el otro. 0, 1, 3 es el segundo de S. Tiene que generar 0, 0, 2, 1. Y T de 0, 0, 1, que ya no es un vector de S, este ya no me importa. Entonces puedo encontrar alguna base de este, algún vector linealmente independiente de ellos dos. Entonces acá hago la misma lógica que hicimos antes. Encuentro un vector que sea linealmente independiente a estos. Bueno, les doy un segundo. Esto lo voy a borrar, ¿eh? Si quieren guardárselo, pónenselo, lo voy a borrar. Voy a hacer así. Escribo menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, y acá un vector linealmente independiente. Bueno, pongo 0, 0, 0, para que me quede triangulado, 1. Entonces esto voy a decir que es igual a 0, 0, 0, 1. Pero igual esto no me importa. Lo que me importaba era esto. Bueno, ahí yo ya tengo definido una transformación lineal. Ahí terminaría el ejercicio. Eso ya no hay que hacer más nada. Lo que podemos hacer es, si quieren, como no hay nadie, está grabado, si quiero, vamos a encontrar cuál es la transformación lineal en forma de ecuaciones. Así como dijimos que nosotros podemos definir un subespacio como ecuaciones o como generadores o como vectores generadores, también puedo definir una transformación lineal en ecuaciones o puedo definir una transformación lineal así. Esto ya es una transformación lineal. Bueno, nada, así como por ejemplo, acuérdense que yo tenía, cuando teníamos función lineal, por ejemplo, me decían que f de 2 es igual a 1 y f de menos 3 es igual a 4, pónganle. Entonces, me dan dos puntos, por decirlo de alguna manera, esto ya es una función lineal. Esto es una función lineal. O mal que mal, yo con esos dos puntos puedo definir una función lineal. Entonces, me alcanzan esos dos puntos para definir una única función lineal. Va a haber una sola función lineal que pase por esos dos puntos. Y acá lo mismo, va a haber una sola transformación lineal que cumpla con estas tres condiciones. Entonces, yo lo puedo dejar así. Ahí está, ahí ha vuelto. Ahí está.
Bueno, de paso repasamos los primeros y vamos a ver cómo se encuentra una transformación lineal. Yo primero tengo que encontrar un vector genérico x y z. Un vector genérico x, y, z lo voy a escribir como una combinación lineal de estos tres vectores de esta base. Lo voy a escribir como un alfa por 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, más un beta. Y otra vez me quedo corto de espacio. ¿Por qué hago eso? Voy a escribir un vector genérico x, y, z como alfa por 1, 2, menos 1, más beta por 0, 1, 3, más gamma por 0, 0, 1. Esto es la forma genérica de encontrar una transformación lineal, la forma o la forma funcional de una transformación lineal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar este alfa, este beta y este gamma en función de x1, x2, x3 o de x, y, z. Entonces vamos a decir que la primera componente x, o vamos a desarrollarlo primero. Esto me va a quedar que x, y, z va a ser igual. Alfa por 1, la primera componente es alfa, beta por 0, 0, gamma por 0, 0. La segunda componente, alfa por 2, 2 alfa, beta por 1 más beta, gamma por 0, 0. Y la tercera componente, alfa por menos 1 menos alfa, beta por 3 más 3 beta, y gamma por 1 más gamma. Entonces ahí ya tengo alfa, beta y gamma en desarrollado, en x, y, z. Entonces igual, digo que x es igual a alfa, primera componente igual a primera componente, y igual a 2 alfa más beta, y z igual a menos alfa, z igual a menos alfa más 3 beta más gamma. Entonces ahora, x es igual a alfa, listo, chau. Acá en alfa voy a poner x, entonces me queda que y es igual a 2x más beta. Pero yo tengo que despejar beta, entonces paso el 2x para acá. Y menos 2x es igual a beta. Ahí tengo beta. Y ahora alfa era x. Me va a quedar que z es igual a menos x más 3 por beta es y menos 2x más gamma. Z es igual menos x, 3 por y, 3y, 3 por menos 2x menos 6x más gamma. Z, y acá paso la x sumando, vamos a resolver primero. Menos x menos 6x menos 7x más 3y más gamma. Y ahora sí paso. Z más 7x menos 3y es igual a gamma. Entonces, en la primera expresión, alfa, yo la voy a reemplazar por x. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Esto lo voy a borrar. Y voy a escribir. Esperen que ponga un poquito de tinta acá. No chorre, no chorre. Ahí está. Bueno, voy a decir que x, y, uy, qué placer cómo cambió. X, Y, Z va a ser igual a alfa, que era x, por 1, 2, menos 1, más beta, que es y menos 2x, por 0, 1, 3,
más gamma, que es z más 7x menos 3y, z más 7x menos 3y por 0,01. Entonces, ahora, ¿qué hago ahora? Borra esto, ya lo usé. Ahora lo que voy a hacer es aplico la transformación de los lados. Hago la transformación de todo esto igual a la transformación de todo esto. Pero la transformación de x, y, z va a ser igual. La transformación de una suma y de una resta es la transformación de esto más la transformación de esto más la transformación de esto. Y x es un número, no sé cuál va a ser, pero va a ser un número. Es un número. Entonces esto puedo escribirlo y lo puedo sacar afuera de la transformación. O sea, puedo escribir x por la transformación del 1, 2, menos 1, más y menos 2x por la transformación del 0, 1, 3, más, está bien, sí, paréntesis, z más 7x menos 3y por la transformación del 0, 0, 1. Ahí está. Entonces ahora, en transformación de 1, 2, menos 1, voy a escribir, esto me lo voy a pasar un poco más abajo. T de 1, 2, menos 1 es igual a menos 1, 1, 0, 0. T de 0, 1, 3 es igual a 0, 0, 2, 1. Y T de 0, 0, 1 es igual a 0, 0, 0, 1. Borro esto. Y digo que T de x, y, z va a ser igual a x por, y la transformación del 1, 2, menos 1 es menos 1, 1, 0, 0. Más y menos 2x, la transformación del 0, 1, 3 es 0, 0, 2, 1. Más z más 7x menos 3y, y la transformación del 0, 0, 1 es 0, 0, 0, 1. Entonces ahora desarrollo. Transformación de x, y, z va a ser igual. Primera componente, x por menos 1, menos x. Y menos 2x por 0, 0. Todo esto por 0, 0. Chao, esa es la primera. Segunda, x por 1, x. Y menos 2x por 0, 0. Todo esto por 0, 0. Chao. Tercera componente, x por 0, 0. Se va. Y menos 2x por 2. Me queda 2 por y menos 2x. Y todo esto por la tercera era, ¿no? Sí, por 0, 0. Chao. Cuarta, x por 0, 0. Todo esto por 1. Bueno, me queda y menos 2x. Y todo esto por 1 más z más 7x menos 3y. Entonces ahora sí ya usé esto, lo borro. Y ahora junto. Me queda que t de x, y, z va a ser igual a menos x, x, 2y menos 4x, hice distributiva acá, 2 por y, 2 por menos 2x, y acá, este ya no hace falta el paréntesis, porque es una suma, entonces me va a quedar y menos 3y menos 2y, vamos, va a estar bien, menos 2y, menos 2x más 7x más 5x, y z solo, más z. Y ahí ya tengo mi transformación lineal. Esto se podría verificar, que nosotros tenemos que t de 1, 2, menos 1 debería dar esto. Bueno, acá me meto presión. Si lo hice mal,
me voy a dar cuenta ahora. Vamos a hacer t, voy a borrar esta parte de abajo y vamos a hacer t de 1, 2, menos 1. Esto es una comprobación, el ejercicio ya terminó, ¿eh? Y vamos a hacer menos x es menos 1. Después, x, 1. 2y, 2 por 2, 4, menos 4x, menos 4 por 1. 4 menos 4, 0. Menos 2y, menos 2 por 2, menos 4. 5 por x, 5. Menos 4 más 5 es 1. Y z es menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces, t de 1, 2, menos 1 me da menos 1, 1, 0, 0. Bueno, ese lo cumple, por lo menos. Los tres que yo borré al final, debería cumplir los tres. Que t de 0, 1, 3 me tiene que dar 0, 0, 2, 1. Y t de 0, 0, 1 me tiene que dar 0, 0, 0, 1. Bueno, si me dan esos tres es porque está bien hecho. Si no, algún error habrá. Creo que si cumplió el primero va a cumplir los otros dos. O sea que nada, eso se los dejo para pensar ahí. Si quieren, verifíquenlo, chequenlo. Pero bueno, nada. Ahí tenemos una transformación lineal. Entonces, una cosa, acuérdense que nosotros nos daban un subespacio S. Un subespacio S. Voy a borrar esto, me quedo con esto. Nos daban un subespacio S, que estaba definido por algo, no importa qué, y un subespacio W, que estaba definido por algo. Y nos decían que T de S tenía que ser igual a W. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos los dos vectores de S, T de B1 y T de B2, y estos B1 y B2, B1, B2, pertenecen a S. Y lo que hicimos fue que me den W1 y W2, sabiendo que W1 y W2 pertenecen a W. Entonces, apliqué la transformación a un vector de S y me tenía que dar un vector de W. Y apliqué la transformación a otro vector de S y me tenía que dar otro vector de W. Eso tenía que cumplirse. Lo que pasa es que para que sea una transformación lineal necesitaba tener una base de este lado. Entonces, inventé otro vector B3 que no necesariamente tenga que pertenecer a S, que de hecho no necesariamente, no puede pertenecer a S, porque S la base eran dos vectores. Si le agrego un tercero va a ser combinación lineal de esos dos, en esa base. O agrego un tercero que no sea combinación lineal, pero ya no pertenece a S. Bueno, entonces agregué un vector T de B3 que sea linealmente independiente de estos dos, o sea que B3 es linealmente independiente de B1 y B2, no importa, y agregué un W3 que sea linealmente independiente con estos dos. Y con esas tres relaciones construí esta transformación lineal. Bueno, eso es lo que hicimos en resumen en el ejercicio. Bueno, esto de transformaciones lineales es medio trabalenguas. Paso de un lado, paso a otro, me meto en una base, salgo de una base, aplico una cosa, saco una imagen. Bueno, así hay un montón de ejercicios. Van a tener que ir encontrándole la vuelta y sacándole cositas, pero bueno, nada. Lo que yo voy a tratar de hacer es, tengo varios ejercicios grabados, hechos de parciales, de finales, donde van a entender un montón de cuestiones, así que nada, se los voy a ir pasando. Y vamos a aprender a hacer transformaciones lineales con ejercicios, básicamente. Pero bueno, nada, esto es, lo que vemos ahora es imagen. En el próximo video vamos a ver núcleo y después clasificación. Bueno, ahora sí, corto la grabación y me despido. Gracias. Insisto siempre con lo mismo. Gracias por estar ahí, gracias por mirar este video, por quedarse hasta el final, que sé que no es nada, nada lindo, nada agradable. Y bueno, y cualquier cosa, pregunten, vayan a mi canal de YouTube, que es Tu Profe Maxi, a mi Instagram, @soy el Profe Maxi, búsquenme en WhatsApp, búsquenme en algún lado, me van a encontrar, y nada.
pregunten. En la medida que vaya teniendo tiempo, voy respondiendo.